Amigo, amiga, que nos escuchas a través de este equipo de sonido. Mi nombre es Josué Colina, del Ministerio de Gracia y Misericordia para las Naciones. Y estamos en este lugar, como ya sabes, para hablarte acerca del amor de Dios, acerca de sus planes que tiene para ti, que son perfectos para la salvación de tu alma. Y antes de compartirte esta palabra, invito a los niños que se encuentren en casa. Como ya saben, el Ministerio de Gracia y Misericordia para las Naciones y el Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo nos sentimos dichosos al poder traer un pequeño presente. Siempre que traemos la palabra de Dios, también nos acordamos de las futuras generaciones, quienes serán portadores de esta palabra algún día y quienes serán el futuro de nuestra nación, de nuestras localidades, un futuro con esperanza, de acuerdo a la enseñanza que reciban de parte de nosotros. Nosotros los que estamos, se supone, al pendiente de ellos, al cargo de ellos, y viendo y velando por la buena educación de nuestros hijos. Si hay niños en casa, con confianza, acérquese a este lugar y reciba una bendición. Hoy es un día muy especial para ellos y traigo este pequeño mensaje para que reflexionemos. No venimos con la intención de, por ahí, de contender con nadie, ni mucho menos de causar alguna molestia. El propósito es que escuches palabra de Dios y que te goces en la esperanza que es Cristo Jesús. Voy a estar dando lectura a una porción de la Biblia que se encuentra allá en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Si tienes una Biblia en casa, no importa de qué religión sea, no importa si eres católico, testigo, borbón, luz del mundo, no importa si eres evangélico o evangeloco, como te llamen, no importa si eres católico, lo que importa es que escudriñes la palabra de Dios y que creas en el Señor Jesucristo. Así que si tienes una Biblia en casa, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. 2 de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Pequeños que se encuentran allá, con confianza se pueden acercar. Si por ahí les da pena, busquen un adulto que los acompañe, acérquense con toda confianza. Que Dios les bendiga. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es una carta del apóstol Pablo, por la iglesia tradicional, por la iglesia católica. Apóstol Pablo, este hombre quien era perseguidor de los cristianos, este hombre quien un día anduvo en camino del error, en camino del mal, un día conoció a Cristo y su vida cambió para siempre, y a partir de ese entonces él comenzó a predicar y a convenir a la gente, a reconvenirles que creyeran en el Señor Jesucristo y que serían salvos. Este hombre se convirtió en mentor de muchos jóvenes, de muchos niños de su época, hablando con denuedo la palabra de Dios y predicando aquello en lo cual él había sido instruido para la salvación de las almas. Y él está hablando a un joven llamado Timoteo, el cual había sido instruido en la palabra de Dios y que quizá estaba pasando por una etapa difícil en su juventud, ya que se encontraba al cargo de una iglesia, al cargo de un lugar religioso donde predicaba la palabra de Dios y por lo tanto tenía que guardar testimonio. Este hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, aconsejaba a este joven llamado Timoteo y le decía: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dios le bendiga. Él está haciendo hincapié, está haciendo énfasis en que este joven, este adolescente tal vez, llamado Timoteo,
había sido instruido en la palabra de Dios, había sido instruido en las enseñanzas del Evangelio del Señor Jesucristo. Quizá este joven estaba pasando por algún momento difícil, una etapa difícil en su vida. Sin embargo, este apóstol le hacía esta referencia, este hincapié en que él persistiera, que no se dejara llevar por las banalidades de este mundo, que no se dejara llevar por las ondas por ahí, todo tipo y clase de doctrina, viento de doctrina que este mundo ofrece. Él le decía, persiste en el Evangelio en el cual fuiste instruido. Persiste, porque dice que desde la niñez lo había aprendido. ¿Cuántos niños hoy en día han aprendido cosas buenas, pero también han aprendido cosas malas? Hoy en día la sociedad está en un caos. Padres que por ahí culpan a los maestros y maestros que culpan a los padres. El padre dice, eso te enseñaron en la escuela. El maestro dice, ¿a poco así te educan en la casa? De algo tienes que estar seguro, amigo, amiga. Que la casa, el hogar, donde nosotros como padres estamos a cargo de nuestros hijos, es un lugar donde se enseña educación y valores para nuestros hijos. Pero debes enterarte y saber muy bien que en la escuela solo se enseñan materias. Es lo único que se enseña en las escuelas. No culpemos a los maestros y maestros no culpemos, no culpen a los padres. Cada quien haga su trabajo, pero hágalo sintiéndose orgulloso y que no tenga nada de qué avergonzarse de enseñar el mal a los hijos, a los niños, que son el futuro de esta nación. Si a los niños se les educa en las cosas buenas harán. Pero si a los niños se les educa en las cosas malas, tenlo por seguro que el proceder será peor. Después te preguntarás por qué tu hijo te levanta la mano. Después te preguntarás por qué te trata así, por qué te contesta de tal o cual manera. Si le das amor, amor vas a recibir. Si le enseñas valores y educación, de esa manera también se comportará en tu hogar y en tu familia. Pero si tú le enseñas cosas que no van de acuerdo a las cosas morales, a las cosas legales, a lo correcto ante la humanidad, entonces tendrás un hijo problema, una hija problema. Hijos, tampoco exasperen a vuestros padres. Aprendan a amarlos, aprendan a respetarlos. A veces como hijos decimos, es que mi papá quiere más a aquel que a mí, es que es su hija consentida, es que es su hijo consentido. Y Dios le bendiga, y con eso nos excusamos. Y decimos una serie de cosas, es que a mí no me han dado lo que a él le han dado, lo que a ella le han dado. A él sí lo quieren, a ella sí la quieren, mentira. Somos cobardes como hijos. ¿Sabes qué es lo que aborrecen o lo que no les gusta a nuestros padres de nosotros? Son nuestras malas actitudes, pero su amor siempre será igual para todos los hijos. ¿Cómo comprendes como hijo que tu padre te va a odiar, que tu padre te va a aborrecer? ¿Cómo comprendes que tu padre va a querer más a uno que al otro? No te engañes a ti mismo como hijo. Entiende que tu actitud cuenta mucho delante de tus padres. Si tu actitud es buena, recibirás buenas atenciones, recibirás un trato mejor. Pero si tu actitud es mala, entonces no esperes caricias. Entonces no esperes que te mimen, no esperes que te consientan. Si tu comportamiento ha sido malo delante de ellos, tienes que entender que tienes que cambiar tu actitud como hijo, como hija. Y nosotros como padres tenemos que entender que darle un beso en la mejilla a nuestros hijos no nos va a quitar ni un solo segundo. No nos va a quitar nada. No nos va a hacer mejores o peores personas. Al contrario, hará que tu hijo, que tu hija sean unas personas de bien, unas personas ejemplares. Verás que en las calles serán bien vistos. Tendrán la bendición de Dios y el favor de los hombres aquí en la tierra. Si educamos bien a nuestros hijos, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. Este joven llamado Timoteo había sido instruido en la palabra de Dios. Este joven llamado Timoteo había aprendido las cosas de Dios. Solamente el apóstol Pablo lo estaba instando a que siguiera adelante en ello. No había recibido otra clase de instrucción. No había recibido otra clase de educación. Había sido educado conforme a la palabra de Dios. Quizá la vida hoy en día sea diferente. Y es cierto, quizá hoy
hoy en la escuela hay nuevas enseñanzas, es cierto, pero si al menos en el tiempo que los tenemos en casa, que es la mayor parte del tiempo, nos preocupáramos por enseñarles valores cristianos, no importa de qué religión sea. No diga, ya va a empezar a hablar de ese Dios. No diga, ya va a empezar a hablar de su religión. No. Te vengo a hablar de Cristo. Jesucristo no es religión. Si empezáramos a enseñarles valores cristianos, valores conforme a la Escritura, hay unos mandamientos que hablan acerca de no mentir, de no robar. Mandamientos que a lo largo de la vida se les puede ir instruyendo desde pequeños y verás que serán personas de bien. Quizás tú dices, pero es que yo ya le he dicho que no diga mentiras, yo le he enseñado a que no mienta. ¿Y qué tal cuando llega el cobrador o la cobradora? Dile que no estoy. ¿No le estás enseñando mentiras? Dios te bendiga. ¿Qué tal cuando por ahí llega alguien que te cae mal o que no quieres ver y le dices, porfa, sal y dile que no hay nadie, que estás solo, hijo, que estás sola? ¿Verdad que le estás enseñando mentiras? ¿De qué sirve que le digamos, no digas mentiras, no repitas esto, no hables aquello? Si le estamos dando malas instrucciones. La Biblia es un manual de instrucciones, un instructivo el cual llevará a tus hijos a un mejor futuro. Regálales un futuro de salvación, un futuro de bendición. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de bendición, bendiciones espirituales. Sobre todas las cosas podrán faltar el día de mañana riquezas materiales a tus hijos, pero valores cristianos no le podrán faltar, y una vida diferente delante de los hombres en la cual la gente les admire no les va a faltar, y podrán decir, wow, ¿quién te educó así? Con la frente en alto podrá decir, es que mi madre y mi padre se preocuparon porque tuviera yo una instrucción cristiana, porque yo aprendiera valores cristianos, porque yo pudiera entender que haciendo las cosas bien a mí me podía ir mejor. Y me enseñaron en base a las Escrituras, a las Sagradas Escrituras. Si tú enseñas a tus hijos así, como el apóstol Pablo, mentor de muchos jóvenes y adolescentes de su época, y estaba a este joven llamado Timoteo, y le decía, pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, óyelo bien, no le enseñó de joven, no le enseñó ya adulto, no, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No solamente le estarás regalando un futuro mejor a tus hijos para que se presenten con la frente en alto delante de la sociedad. No con orgullo, no, con la frente en alto, porque tendrán valores que le habrás inculcado que les serán para su bienestar. No solamente le estarás regalando valores cristianos para que ellos puedan enfrentarse ante esta sociedad perversa, sino que dice que también le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús dijo un día, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que no le impidas a tus hijos entrar al reino de los cielos con tus hechos, con tus malas palabras, con tus malas enseñanzas. No le enseñes a mentir, no le enseñes a robar. Quizás tú dices, es que yo no le he enseñado a robar. Pero qué tal a veces por ahí están jugando entre niños y de repente aquel niño tomó un juguetito que no era el de él y tú le dices, guárdatelo para que no te lo vean, porque te lo van a quitar, pero tú sabes que no es de él. ¿No le estás enseñando acaso a robar? Eso no es nada, hombre. Claro, no es nada al momento, pero más adelante te vas a arrepentir, porque por algo se empieza. Si tú empiezas haciendo lo bueno, por muy pequeño que sea, un día harás cosas mayores y mejores delante de la presencia de Dios. Pero si tú haces cosas malas, por pequeñas que sean, cada día irás haciendo cosas peores y te irás acostumbrando a ello. ¿Qué pasa con aquel joven que creció y que un día le invitaron un cigarro? Al principio se escondió para fumarlo. Después
comenzó por ahí a juntarse con unos amigos en la esquina para fumarlo ya en compañía de ellos, quizá a escondida todavía de los padres. Pasó el tiempo y ya comenzaba a encontrarse por ahí, debajo de la almohada, debajo de la cama, en el patio de la casa, colillas de cigarro, porque comenzó a hacerlo sigilosamente cerca de ti, aparentemente sin que tú te dieras cuenta. Pero se da cuenta que tú te encuentras aquella colilla de cigarro o de marihuana o aquella botella de alcohol y que te da igual. Entonces dice, papá y mamá no me dirán nada si lo hago frente a ellos, y comienzan a hacerlo frente a ti, a fumar, a tomar, a drogarse. Y cuando quieres aconsejarles, oh, sorpresa, es demasiado tarde, porque tuviste la oportunidad de detener aquella situación y no lo hiciste, lo tomaste a la ligera. Ahora aquel joven es un joven adicto a la droga, al alcohol, a los vicios y a las banalidades que este mundo ofrece. Y entonces ya no es un joven de bien. Entonces ya se empieza a juntar con otros jóvenes que tienen otras metas. Quizá él quería ser arquitecto, licenciado, maestro, doctor, pero se encontró con el que quería ser el narco de narcos. Se encontró con el que quería ser el ladrón, el gran ladrón. Se encontró con el que quería ser el vendedor de droga más famoso de la localidad. Se encontró con aquella muchachita que es la más por ahí mencionada de la localidad, aquella muchachita que por ahí su deseo es que todos los jóvenes la miren, cómo viste, cómo camina, sus actitudes que ha tomado, y comienzan a llenarse de todo aquello. Y aquel joven que creció y quería ser doctor, arquitecto, maestro, ahora quiere ser un narcotraficante, un secuestrador, un ladrón. Aquella muchachita ahora quiere andar por ahí haciendo lo indebido. ¿Por qué? Porque todo empezó desde casa. Porque cuando se les descubrió aquello que estaba incorrecto, se pensó que era algo pasajero. Es una etapa, dicen algunos. Pero resulta de que aquellos jóvenes crecieron, se volvieron padres de familia, y esa etapa nunca pasó, sino que empeoró. Si quieres regalarle un buen futuro a tus hijos, regálales la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Es lo único que te va a ayudar a ser personas de bien. Dejemos de culparnos los unos a los otros. Es que el hijo de mi vecina es una mala influencia. Pero ¿qué le estamos enseñando tú y yo? Es que la maestra no le enseña bien, pero cuando está en la casa, ¿qué tanta atención le ponemos? Llegaron de la escuela y lejos de recibir un abrazo y un beso, un cariño, bienvenido a casa, ¿cómo te fue? Reciben un regaño, reciben quizá un golpe. Pero si tú comienzas a darle el amor que ellos necesitan como hijos, entonces todo será diferente. Y si tu hijo comienzas a cambiar tus actitudes con tus padres, todo será diferente. Padres, enseñen valores bíblicos a sus hijos y verán que las cosas cambian. Comienza por algo. No comiences por cosas pesadas que solamente aumenten la rebeldía de tus hijos. Inténtalo con Cristo y verás que te irá mejor. Y tú como hijo, aprende a amar a tus padres para que tus días se alarguen sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre y tus días sobre la tierra serán alargados. Es un mandamiento con promesa. Mira que no solamente es un mandamiento para que te sientas obligado, sino que es un mandamiento para que tú te sientas con aquella devoción, con aquel anhelo de amar a tus padres
para que tus días sean alargados sobre la faz de la tierra. Yo te invito a que, si tú no le has entregado el corazón a Cristo, y si tú dices, es que aún soy un jovencito, un pequeño, y yo quiero a ese Cristo, mira que te repito que Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si quieres entregarle tu corazón a Cristo, bueno, hay algo que se llama confesión de fe. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, bajo la boca se confiesa para salvación. La confesión de fe es un paso muy importante para poder recibir a Cristo en tu corazón y posteriormente asistir a una iglesia donde se predique palabra de Dios. Si tú quieres, puedes hacerlo repitiendo estas palabras conmigo y diciéndole de esta manera: Señor Jesús, reconozco que son muchos mis errores, que quizá mis actitudes no han sido las mejores. Y por qué no decirlo, Señor, he pecado en abundancia delante de tu presencia. Pero el día de hoy reconozco que por mis propias fuerzas nunca voy a poder cambiar, porque he dicho que voy a ser mejor con mis padres, o he dicho que voy a ser mejor con mis hijos, y de una forma u otra fallo. Por eso hoy, Señor, te confieso mis pecados y te pido que entres en mí. Hoy te abro la puerta de mi corazón para que habites en él. Límpiame, purifícame, lávame con tu sangre preciosa y seré más blanco que la nieve. Perdona todos mis pecados y olvídate de todos ellos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pues hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Dios Padre, por el sacrificio de Jesús, tu Hijo amado, en la cruz del Calvario, porque es por medio de su muerte en aquella cruz y por medio de su resurrección que hoy ha llegado la salvación a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración, créelo que la salvación ha llegado a tu vida. Si te hablaron de una salvación más complicada, te mintieron. Ahora solamente tu propósito debe ser escudriñar las Sagradas Escrituras y asistir a una iglesia donde se predique palabra de Dios. Hay una iglesia en esta localidad llamada Galilea, a donde desconozco quizá los horarios de culto, pero estoy seguro que tú conoces a alguien que asiste a ese lugar. Que lo bendiga. Y si tú te acercas a aquellas personas, yo estoy seguro que de la manera más amable te dirán los horarios de culto. Asiste ahí, escucha palabra de Dios. Si tú aceptaste a Cristo y no tienes a dónde ir, y tampoco dices, es que quiero ir a otro lado, bueno, la invitación es a que asistas a tu iglesia más cercana que está en tu comunidad. Pero si tú gustas acompañarnos, nosotros somos del Templo Filadelfia, ubicado aquí en la localidad de Cocuite, a orillas de carretera. Y si tú gustas acompañarnos los domingos a las 5 de la tarde en nuestra reunión general, y ese mismo día, domingos, una hora antes, a las 4 de la tarde, hay clases bíblicas infantiles, para que si gustas llevar a tus hijos, serán completamente bienvenidos los domingos a las 4 de la tarde. Ahí los puedes llevar, y ahí, si a ti se te hace complicado enseñarles valores cristianos, valores y enseñanzas bíblicas, bueno, llévalo con toda confianza, que ahí hay maestras que han estudiado acerca del tema y que podrán enseñarle a tus hijos aquello que quizá a ti en cierta forma se te complica hacerlo. Te invito para que asistas a la iglesia. Y por ahí quizás se oiga fuerte esto, pero si tú ya ibas a una iglesia y dejaste de ir porque te miraron mal, porque no te saludaron, o porque, no sé, X razón, ahí aguántate lo que te voy a decir, pero déjate de niñerías y sigue asistiendo a la iglesia, porque el pastor
salvar, ni el líder cristiano que está ahí al frente te va a salvar. Ningún líder religioso te va a salvar. Así que déjese de niñerías y busque a Cristo. Vaya a la iglesia mirando a Cristo. Porque si tú vas mirando al de sotana blanca, al de corbata larga, o aquel maestro de la ley que se encuentra por allá, entonces déjame decirte que está yendo a perder el tiempo. Ve con tu mirada puesta en Cristo. Y no andes de iglesia en iglesia, porque si tú andas de iglesia en iglesia mirando los errores de los que están ahí, entonces el que está en el error eres tú. El malo eres tú, y el que no quiere cambiar eres tú. Pero si tú le entregas tu corazón a Cristo, estés donde estés, y pones tu mirada solamente en Él, entonces tu vida será diferente, y de verdad podrás dar testimonio de la palabra de Dios. A donde vayas, habrá errores. A donde vayas te vas a encontrar con gente imperfecta. Ve mirando a Cristo. Sigue adelante. Mi nombre es Josué Colina, del Ministerio de Gracia y Misericordia para las Naciones y el Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo. Y ha sido un placer para nosotros estar en esta localidad compartiendo el mensaje del Evangelio con un propósito diferente. Y es el de bendecir la vida de aquella generación que nos precede, aquella generación que será portadora de la palabra de Dios, futuros licenciados, maestros, doctores, pastores, evangelistas, que estarán un día siendo el futuro de nuestra nación, y que puedan ser gente de bien, gente de paz, gente que tengan un corazón apegado a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta la próxima.